pequeño vídeo resumen de lo que yo denomino bienvenidos a la historia del MCS. El MCS surge de la necesidad que nosotros como equipo formativo detectamos de crear un punto y nexo común entre diferentes cosas en las que un entrenador debe formarse. Es decir, un entrenador debe formarse en biomecánica y anatomía del movimiento. Por otro lado, un entrenador debe formarse en teorías y sistemas de aprendizaje motor. Es decir, si nosotros cogemos un currículum de lo que un entrenador hace, cuando hablamos de un cambio en la técnica de carrera, vamos a decirlo así, ahí estamos aplicando dos cosas: principios biomecánicos y principios de coaching del movimiento, pero en teorías y aprendizaje del motor. Muchas veces vivimos del efecto agudo, grabamos a un tío corriendo antes o después y boom, grabamos a un tío moviendo un brazo antes y después y boom, grabamos a uno de nuestros chicos una semana, le aplicamos una goma en no sé qué, que ya sabéis que nosotros somos muy de gomas, creemos mucho en el principio de Reactive, lo vemos con la training. Pues la verdad lo que creíamos como un reto era generar un programa formativo que encajara de manera progresiva, que diera lógica y sentido a un principio biomecánico, a una teoría de un sistema de aprendizaje motor, a una goma puesta en no sé dónde y a un tipo de comunicación. Es decir, no era cuestión de hablar de la biomecánica del hombro, el test de disquinesia escapular, una falta de movilidad en no sé qué, el estiramiento estático era malo, la neuroplasticidad y la activación motor. No, era no hablar de cada una de esas cosas al 100%, para eso tenéis otras muchas formaciones, ¿vale?, nuestras y de otra gente. Lo que había que encontrar era ese 80% en común, que un trabajo de activación bajo un principio biomecánico tiene en relación con una teoría del aprendizaje motor, como puede ser la transferencia positiva o negativa, con un sistema de comunicación, como pueda ser un feedback resumido, como un feedback sumatorio, un feedback ondulante, que generara al final que nuestro chico, si quería cambiar su mecánica de movimiento, lo hiciera por él mismo. Es decir, dejar de corregir para generar aprendizaje. Ya sabéis que la seña de identidad de Zebra es la calidad de movimiento. Por lo tanto, para nosotros un entrenamiento debe tener unas adaptaciones fisiológicas, pero también tiene que tener un cambio en el movimiento de la persona. Dicho de una manera muy vulgar, a nosotros nos da igual que levante más o menos en una sentadilla o que corra más o menos, si su mecánica de la sentadilla y su carrera no es todo lo buena que puede llegar a ser. Sin entrar en más debates, ¿vale? Porque hay muchas cosas que sobre semántica y evidencia científica de manera partidista se están dejando, ¿vale? Pero a nosotros no nos importa realmente. Lo que nos daba la esencia era encontrar esa llave. Por lo tanto, lo que hicimos durante los 3 primeros meses de este MCS fue generar esa sinergia en las bases. Primero estuvimos hablando de qué es una destreza o qué es una habilidad de movimiento y qué tipos de habilidades de movimiento. Cuáles son los sistemas, aquello de ciclo cerrado, ciclo abierto, que el cerebro tenía para, frente a un estímulo, realizar un movimiento y cómo a partir de ahí ir evolucionando. Qué era la neuroplasticidad, qué era la activación, qué era el foco atencional, qué eran las teorías y sistemas de aprendizaje motor, ¿no? La teoría de los sistemas dinámicos de movimiento, la teoría del ciclo cerrado, la teoría del sistema ecológico. Vale, pero todo eso, que es un muy tostón de entenderlo cuando realmente lo que te importa es dónde pongo la goma en el culo para que se active más, pues todo eso influye en que esa goma en ese culo no se quede en una activación electromiográfica, sino que pase luego a, mira, él empuja más el suelo y está más erguido. Terminado esa parte, la siguiente era hablar de los sistemas de evaluación. Y aquí lo que hicimos no era generar protocolos y copiar protocolos, no, lo que hicimos fue coger sistemas de evaluación que tenían cosas en común y que cada uno de ellos nos aportaba algo al propio sistema que cada uno de nosotros iba a hacer. Por ejemplo, analizamos durante más de 12 horas lo que era FMS. Vimos en qué fallaba, vimos cuál era su aporte, vimos realmente que es un sistema que hay muchas cosas que evidentemente la ciencia pues nos la da como esto no es quizás todo lo bueno, pero que nosotros por nuestra experiencia, por estar formados y por la comunicación que tenemos con gente de FMS, sabemos que no es su intención. Por lo tanto, no era desprestigiar a un sistema ni que la gente lo tuviera miedo a la evaluación funcional. Lo que era es, vemos los 5 grandes de Hamda. ¿Por qué Hamda evaluaba así? Vimos las modificaciones que Craig Livenson hace de las 5 evaluaciones de Hamda y los publica en su libro Functional Training Handbook, y por qué lo hace así. Vemos que hay correlaciones, vemos el FMS de Gray Cook, vemos el SFMA, un protocolo de evaluación muy duro, pero que lo que nos ayudaba a entender era si falla esto, entonces tiro por aquí, si falla esto, entonces tiro por aquí. Nos ayudaba a tener un árbol de razonamiento en base a lo que la evaluación nos daba, no en base a un protocolo cerrado
evalúa el brazo, si el brazo no se mueve, evalúa el codo, pero ¿por qué? Si hay miles de compensaciones, ¿no? Vimos los test de resistencia manual que nos provocaba la NAS, vimos el protocolo NAS en conjunto, que pues sí, tiene unos test dinámicos que son muy parecidos a la evaluación que hacemos en EFA, que vimos que tiene unos test de evaluación transicional que también son muy parecidos a los que podíamos hacer en FMS, SFMA y otros protocolos, pero lo que nos interesaba en NAS era qué aportaba el MMT, ¿vale? Cuando nosotros aplicamos una resistencia, perdón, a un test de abducción de brazo, ¿qué es lo que realmente queríamos observar? No solo si el brazo resistía, sino si aparecían compensaciones distales al movimiento para relacionarlo con las líneas fasciales, la transmisión de movimientos. Es decir, entre el primero y el segundo, lo que nos daba era, aprendemos cómo tenemos que hacer que esta persona aprenda a moverse. La segunda parte aprendemos de todos los sistemas de evaluación, qué es lo que nos aporta cada uno para ir comprobando y ampliando, iba a decir en inglés, generando nuestro propio sistema de evaluación. Entonces, a partir de ahí nos quedaba el siguiente paso, que era hablar de la biomecánica funcional. Pero ojo, no había que hablar del pie y del hombro pues de una manera aislada. Lo que nosotros hemos dado en estas partes de biomecánica funcional era generar progresiones en base a, desde el pie hasta el tobillo, cómo hay un emparejamiento articular, dependiendo del movimiento. Si hacemos lo mismo un movimiento abierto en 360 que un movimiento lateral, esa subastadariana en eversión y inversión, cómo influye cuando yo doy un paso hacia atrás cambiando la cadera o no la cambio, ¿vale? Porque a lo mejor estamos poniendo a estructuras en las que la tibia va para un lado, pero el fémur tiene que ir obligatoriamente para otro. Entonces, si no hay una cocontracción de la rodilla, no se produce la estabilización, no se transmite bien la fuerza. Es decir, había que dar algo más a lo que ya todo el mundo sabía de la biomecánica funcional. Es decir, si quieres activar el glúteo medio, hacer glúteo bridge con los puentes, no sé qué, si quieres poner una goma aquí, no. Había que ir a más, la información es muy grande. Pero lo que más nos importaba de la última parte era relacionarla con la del primer día, ¿vale? Y sobre todo algo muy importante. Fijaos, os voy a contar una cosa. La práctica más difícil que han tenido ellos, y que salió bastante mal, fue la práctica en la que tuvimos que evaluar el sistema de comunicación. Es decir, gente muy experimentada, que le poníamos, muy bien, quiero que dirijas 10 minutos de una sesión de entrenamiento, quiero que esta persona haga esto, quiero que la corrijas y lo evaluamos. Y al final nos dimos cuenta de que muchas veces esta persona no hacía lo que tú querías por cómo se lo decías. Por lo tanto, ni neuroplasticidad, ni activación, ni nada. Es algo que Nick Winkelmann nos lo ha explicado miles de veces. Lo que comuniques, él hará. Por lo tanto, eso es importante. Y había que unirle esas teorías, esa evaluación funcional y ese biomecánica, vamos a decirlo, funcional o como lo queramos llamar. Quizás no hemos hablado todo lo que teníamos que hablar de teoría de sistemas de aprendizaje motor. No somos los mejores en teoría de sistemas de aprendizaje motor. Quizás no hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar de biomecánica. Pero no lo hemos hecho intencionadamente por dos razones. Primero, el que quiera especializarse en biomecánica funcional, tenemos formaciones nuestras y de otros profesionales especializadas en ello. Vete y hazlo. Lo que nosotros queríamos era coger el 80% de todas las cosas que tenían un 100% en común. Queríamos hablar de teorías y sistemas de aprendizaje para que al final supiéramos dónde poner la goma, qué indicarle en esa goma y cómo saber si realmente estaba provocando el efecto. Que muchas veces la gente pregunta, ¿pero cómo sabes si mejora la calidad de movimiento? Porque claro, como no hay una cuantificación específica en base a kilos, vatios, tiempo, metros o lo que sea, la gente no sabe. Pues nosotros hablamos de, muy bien, ¿cuál es la cinemática básica? ¿Qué se esconde detrás de un patrón de carrera? ¿Cuáles realmente son los patrones fundamentales de movimiento? ¿Cuáles son los patrones funcionales de movimiento? Una cosa son los patrones fundamentales, otra cosa son los patrones funcionales. Para entender que una persona mejora la calidad de movimiento cuando ese movimiento viene descrito por varias estructuras. Tiene una postura determinada, las articulaciones se colocan en unos ángulos concretos, hay un timing, es decir, cuando el pie está aquí, su mano está aquí, si no está aquí su mano en ese momento, probablemente no tengamos un patrón tan eficiente. Y sobre todo hay un trabajo de transferencia de fuerzas. Cuando nosotros vemos excesiva rotación hacia un lado, lo que vemos es que hay un fallo de core en un corredor porque no transfiere bien las fuerzas y tiene que aumentar la rotación para transferir la fuerza. Cuando nosotros entendíamos cuáles eran esas posturas, sabíamos cuándo una persona mejora. No se puede cuantificar la calidad de movimiento, por lo tanto había que cuantificarla de otra manera. Y lo que nos queda de entender todavía la calidad. Entonces, ese ha sido el reto durante estos 10 fines de semana. Ahora vienen los otros 10, que ya es todavía mucho más práctico. Hablaremos de entrenamiento de fuerza y entrenamiento de fuerza funcional, porque defendemos que hay un concepto de entrenamiento de fuerza funcional
porque nosotros creemos en que el entrenamiento funcional tiene que tener una serie de características. Y por lo tanto nosotros no creemos en la fuerza como concepto fisiológico única y exclusivamente. Y ojo, esto no significa que no sea bueno, sino que bajo nuestra perspectiva puede hacer una muy buena sentadilla, pero si no es una sentadilla eficiente funcionalmente en cada una de las estructuras, puede que sea lesiva. Y puede que no esté levantando todo lo que tiene que levantar. Ese es el reto del siguiente año. Aprender todo el trabajo de fuerza, aprender todo el trabajo de olímpicos, aprender todo el trabajo de destrezas y habilidades de movimiento.